El mundo ha cambiado. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Lo vuelo en el aire. Mucho se perdió entonces, pero ya nadie vive para recordarlo. Antaño eran pocos los tipos de voces usados en el cine, pero ahora muchos insensatos andan por la Tierra Media sin saber diferenciar entre voz en off y voz over. Todo comenzó con la forja de los tipos de voces. Una voz para gobernarlos a todos. Una voz para controlarlos a todos. Una voz para atraerlos y atarlos en las tinieblas. En este vídeo os explicaremos qué tipos de voces podemos encontrar en el cine y qué uso tienen. Para esto nos valdremos de la trilogía del Señor de los Anillos. En la aparición de la voz en el cine, encontramos dos grandes bloques, las que provienen de fuentes emisoras externas a la narración y las que provienen de fuentes internas. Si nos adentramos en este primer bloque, diferenciamos entre la voz en off y la voz over. Voz en off. La voz en off es uno de los recursos sonoros más utilizados en el cine, debido a su versatilidad y a que facilita mucho la exposición. Es una voz que suele venir de un narrador omnisciente y que por tanto retransmite una persona que no se encuentra en el encuadre. También puede darse en un monólogo interno o en un flashback, que no se encuentra presente en el vídeo. Este puede ser usado para narrar los pensamientos del actor en pantalla o cuando se da lectura a una carta como si la estuviera leyendo el mismo remitente. Creo que ya es hora de que sepas lo que realmente pasó. Voz over. Es una voz que no se relaciona con las imágenes que están ocurriendo. Puede ser una voz en vivo o pregrabada, aunque durante la narración veamos por ejemplo el personaje cuya voz está sonando, mientras que su reflexión y diálogo con el espectador no se corresponda con las imágenes, es un voiceover. Con la forja de los grandes anillos. 3 fueron entregados a los elfos. Ahora pasamos al otro tipo de voces, las que provienen de fuentes emisoras en la narración. Aquí encontramos la voz in, voz out, voz through y voz in the air. La voz in es quizás la más común dado que es la más fácil de recrear y apreciar, siendo la más recurrente debido a los diálogos entre personajes. Se trata del tipo de voz que corresponde con la escena, precisamente porque el emisor del que emana la voz está hablando en ese mismo instante. ¿Qué quieres decir? ¿Me deseas un buen día o quieres decir que hoy es un buen día, lo quiera o no? La voz out, por su parte, es en la que la voz del sujeto suena en la obra, pero no está siendo encuadrada en ese mismo instante, de forma que el espectador escucha la voz, pero no ve de dónde proviene, aunque la escena dé a pensar que efectivamente esto pertenece de manera temporal y espacial a lo que estamos viendo. Normalmente lo vemos en el uso de contraplanos, durante diálogos o en escenas expositivas donde un personaje muestra algo al espectador. Por ejemplo, alguien que habla sobre un objeto, el cual estamos viendo mientras esté escrito. Thorin, escudo de roble. Así que... Le sigue la voz through. Esta voz es una mezcla de los dos tipos anteriores. Por un lado, el sujeto que está emitiendo la voz está encuadrado en la escena, pero por otro lado, no nos está ofreciendo el perfil con el que vemos cómo emite la voz. Fuegos artificiales. El viejo Tuki los lanzaba en los solsticios de verano. Y finalmente terminamos con voz in the air, y es que esta es una voz que normalmente suele verse emitida en un segundo plano, de forma que otra voz predomine en la escena. Ejemplos de esta voz son emisiones de radio que suenan de fondo o voces de personas andando por la calle. No tienen importancia narrativa para la obra, pero al fin y al cabo son voces emitidas en el momento y el lugar en el que se da la escena. Así termina nuestro viaje. Con todos estos tipos de voz, ya estáis listos para continuar en vuestra aventura en el cine. Esperamos que os haya quedado algo más claro cuándo utilizar estos recursos y para qué, y que no infravaloréis el poder de las voces.